sois los últimos de Filipinas. Comprendo que es una hora muy difícil, la gente tiene que volver a Madrid, a otras provincias, hay que saber desplazarse algunos desde muy lejos, así que gracias. Gracias también a la Asociación de los Espacios Históricos de Aránares. Julián pertenece también a esa asociación. Y bueno, pues queríamos contaros, antes de nada, pues qué es lo que vamos a hacer. Vamos a dar una pequeña charla sobre dos temas, sobre todo de opinión muy interesante, que son los campos de concentración que hubo en Guadalajara nada más terminar la Guerra Civil, y sobre construcciones militares que se realizaron sobre todo en el año 38. Así que sin más preámbulos vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es AFREU. Ahí podéis ver el logotipo de la asociación, que es este que tengo en la camiseta, que es Asociación Histórica Frente de Guadalajara. La asociación somos un grupo de personas que nos reunimos hace ya un año, no hace tanto tiempo, con el objeto de poner en valor todo el patrimonio material e inmaterial de la Guerra Civil en la provincia de Guadalajara, que es muy extensa. Últimamente estamos publicando una serie de fotografías de pueblos que vivieron la guerra, con escenas costumbristas donde se ven civiles y militares y que está teniendo muchísimo éxito. Eso era información inédita hasta ahora, como la información que va a dar Julián, que también lo es. Y especialmente porque los que estéis en este tema de militaria, de la guerra civil, sabéis que en los últimos meses se han publicado varios libros sobre campos de concentración. Y Julián lo que ha hecho, en lugar de, mercadear con eso, por así decirlo, pues ha decidido poner todo ese trabajo que hizo en la página web de AFREU con todas las listas de prisioneros, que son casi 5.000, y que os vamos a referir de nuevo a la página de AFREU, porque ahí es donde tenéis toda la información fresca. Lo que vais a ver hoy es un resumen. Y entonces, volviendo al tema original, en un poco más de un año estamos teniendo un éxito que no esperamos. Tenemos ya, como veis, más de 500.000 de visitas que hemos tenido, de alcance de personas que han visto nuestras publicaciones, 240 publicaciones, seguidores de 28 países, de todos los rincones del mundo. Algunos realmente nos sorprenden, como Japón. Dijimos, bueno, un japonés que tenga interés en la guerra civil, pues bueno, también los hay. Y en cuanto a la puntuación, que está basada en los me gustas o los ratios que tiene Facebook, pues tenemos un 4,9 sobre 5. ¿Qué es lo que hemos hecho en este año? La asociación surgió con el fin sobre todo de rescatar un monumento que se está cayendo a pedazos y que es el refugio antiaéreo del alto mando del cuarto cuerpo del ejército republicano. Un refugio que, bueno, ahora veis las fotografías, es una maravilla en cuanto a las técnicas que se utilizaron para construirlo y sobre todo a nivel eléctrico. Entonces iniciamos una campaña en change.org, que ya conocéis esta organización. Hicimos también, uno de los miembros de la asociación fue entrevistado por Henares al Día, y escribimos una carta junta con la que, la respuesta tardó 8 meses en llegar. Estamos muy descontentos porque pensamos que se iban a molestar más, y lo único que nos dicen en esa carta es que saben que es un BIC es un bien de interés cultural, es un contrasentido, pero que tampoco van a poner ningún tipo de medios para atajar las dificultades que está teniendo por el paso del tiempo. Volveremos a mandar otra carta y simplemente quiero que sepáis todo lo que estamos haciendo en ese sentido. Una de las cosas que hemos hecho es una denuncia a la Guardia Civil, al Seprona, y es un acto que se ha producido sobre un búnker franquista en el kilómetro 105, donde hay 2 nidos de ametralladoras, y que pensamos un grupo de cazadores, o bien del Coto de Mirabueno o del Coto de Almadrones, hicieron una rampa para que los corzos bajaran y disparar escondidos, lo que se llama caza al acecho, en ese momento que bajaban a beber agua.
Esa es la parte que se vandalizó, que corresponde además a la Santina. Bueno, Santina sería un barco, al polvorín de esta estructura militar. Y como veis, lo que hicieron es una rampa, aquí se va a ver mejor como era antes, para que los corzos bajaran a la derecha. Llamamos a la Guardia Civil para ver qué había pasado, pero como no habíamos hecho una denuncia específica, porque tampoco sabíamos quién lo había hecho, no estaban autorizados a darnos información. Pero bueno, por nuestra parte estamos intentando presionar para que todo este patrimonio que se está perdiendo pues, se conserve. Y ahora Julián nos va a deleitar con el tema de los campos de concentración. Bueno, pues en marzo y abril del 39, y ante la avalancha de prisioneros que se presentaban, casi todos presentados, que se entregaban a las fuerzas franquistas, pues se cambian órdenes de clasificación que valían hasta entonces de prisioneros, y alguna que anteriormente valía para quedar en libertad, como solo presentarse con una proclama de la que mandaban de propaganda para quedar en libertad, pues a partir de esa fecha, que los presentados eran muchísimos, pues ya dejan de tener validez. Dejan de tener validez y para poder quedar en libertad deben presentar avales, ya no valían con eso. Entonces, a primeros de abril del 29 se hizo cargo de la zona de Guadalajara y alrededores, que ya va de Madrid, que de Cuenca también, el ejército de Levante, con el cuerpo de ejército de Urgel y las divisiones 61, 62 y 150. De los campos de concentración que se montaron o se hicieron cargo de ellos, porque algunos ya había cuando la agrupación de divisiones de Guadalajara, pues en Guadalajara y provincia, que tengamos documentos, fueron los siguientes. Guadalajara 1, que fue el campo de concentración que hicieron en el polígono. En el polígono de que llamaban entonces del polígono, que era en el cuartel de la estación aeroestática, ¿no? Sí. Es el Centro Cultural de los Manantiales, para el que sea de Guadalajara, que todavía está. Sí. El de Guadalajara 2, que se hizo en el convento de las Bernardas, y como no cogían todos, lo pasaron también a los terrenos de la Hispano-Suiza. Entre los dos hicieron el convento, el campo de concentración número 2, y después en la provincia pues lo hicieron en Cogolludo, en la casa del guarda, que es al lado de donde hemos visto los barracones de antes. Esos barracones eran para los soldados, pero los campos de concentración eran una chabola que había de tierra al lado, muy cerquita de los barracones que hemos visto, entre Jadraque y Villanueva de Algeciras. En casa de Padilla de Ita se hizo otro, en casa de San Galindo, en el Río, en la Muña de Tajuña. También tenemos algún documento por pertenecer al mismo cuerpo de ejército del manicomio de Alcalá, de Tarancón y de Huete, que estaban en Cuenca, y luego sabemos que en la Plaza de Torre de Guadalajara, en Sigüenza, en Maranchón, en Gárgoles de Abajo, en Palmaces, en Pastal, también hubo campos de concentración, pero eso de momento no tenemos documentos. Una de las normas que pusieron en este cuerpo de ejército para distinguir a los prisioneros y presentados decía así: con el objeto de distinguir desde el primer momento a las fuerzas enemigas entregadas, se les descoserá una manga izquierda o derecha de la guerrera o prenda en sustitución que usen en sustitución de esta, quedando en poder de los interesados la manga en sí, que representaba, pues aparte bueno, pues ya de haberlos quitado las armas, de haberlos quitado todo, ahora descoserlos una manga es una humillación, y también ya además claro, les servía para controlarlos, para saber quién era prisionero, porque muchas veces los uniformes coincidían, entonces era la forma de distinguirlos unos de otros. Entonces, para la clasificación de los prisioneros se dividieron en dos grandes grupos, estableciendo la edad de 32 años de diferenciación entre un grupo y otro. Más que nada porque el ejército franquista, a partir de 32 años para arriba, ya no le servía. Entonces quería la gente más joven, de 32 años para abajo. Entonces, de los 32 años para arriba hicieron una diferenciación de los 32 años para abajo. Entonces, por ejemplo, el grupo A era para mayores de 32 años que tengan buenos antecedentes. Solo los clasificaron como el grupo A. Estos son los que tenían avales, podían demostrar que habían estado en el ejército republicano forzosos,
que a todos estos se los clasificaba por provincias y se les evacuaba a sus casas los mayores de 32 años, cuando era posible. Después, en el grupo B, pasaron a los mayores de 32 años que carecieran de antecedentes. Había gente que no tenía ningún antecedente de ellos, y entonces estos quedaban en suspenso hasta que, a través de la auditoría del ejército, o incluso podían utilizar el telégrafo, y de los informadores que nombraron para ir por los pueblos preguntando y tal, en suspenso hasta que encontraran alguna información de ellos. Eso quedaban en suspenso. Después el grupo C, que son mayores de 32 años, con antecedentes desfavorables no constitutivos de delito, o sea que no habían hecho ningún delito, pero tenían antecedentes desfavorables. Esto fue el gran grupo, uno de los grandes grupos, esto como los menores, que fueron a los batallones de trabajadores. Y estos, aunque no habían cometido ningún delito, el delito que les aplicaron es haber sido voluntarios al ejército de España, al ejército de la República, que era el ejército legal de España. Entonces, claro, eran los franquistas los que aplicaban las normas. Entonces, a través de eso, esta gente pasaban, se los declaraba como retenibles y quedaban en los campos de concentración para formar batallones de trabajadores con ellos. Después, ya esos eran los mayores de 32 años. Los menores de 32 años con buenos antecedentes, estos iban directamente al ejército, a hacer la mili otra vez, con Franco. Dan 3 años o demás. El grupo E, de menores de 32 años, con antecedentes desfavorables, no constituido delitos, era igual que los otros, que no tenían ningún delito, pero también iban a formar parte a batallones de trabajadores. Y después el F, los menores de 32 años, de los que se carezca de antecedentes, que pasaba como por los otros, que quedaban en suspenso hasta que encontraran antecedentes de todos los otros. Pero luego quedaba en los de la norma cuarta. En la norma cuarta eran para todos aquellos que hayan desempeñado los cargos de comisarios políticos, jefes y oficiales del Ejército Rojo, responsables de delitos comunes, inductores de los mismos y dirigentes. Esos eran inmediatamente evacuados en esta división en concreto, en este cuerpo de ejército en concreto, al campo de concentración de Ateca. Y luego se quedó pequeño y también habitaron uno en Medinaceli, que eran campos de concentración más duros, más estables, y estos eran evacuados directamente a estos campos sin que tuvieran nada que ver, no querían que se juntaran con nosotros para nada. Y luego quedaban los mandos que eran militares antes de la guerra, que ya eran militares. Esos pasaban directamente a prisiones militares. Eso no tenía ningún ver. Eso, si había sido militar antes de la guerra, ya directamente a prisiones militares. Entonces, durante el tiempo que se inició la clasificación de los prisioneros, pues, y estaban acantonados en los campos de concentración, pues se les dio educación física y deporte 2 horas al día, una por la mañana y otra por la tarde, o las dos juntas, y terminado la educación física pasaban a lo que se llama el lavado de cerebro. Entonces se les daba a través del capellán, el médico, de algún oficial o alguien que nombrase, pues se les hablaba de los errores del marxismo, de la lucha de clases, de la criminalidad imperante antes del 18 de julio, de los fines del judaísmo, la masonería y el marxismo, por qué el ejército toma la labor de salvar a España o la patria, la destrucción de nuestro patrimonio artístico, la negación de todo tipo de valor intelectual, científico, o sea, un lavado de coco y pues. Y después se hacía preguntas para ver si habían tomado, o sea, para calcular si Sever estaba atentos o no. Y después la ficha. Sí, hasta que estaba. Aquí. Después todos eran evacuados, de los que iban a los campos, todos tenían que hacer esta ficha. Esta ficha, los militares, o sea, los prisioneros no sabían nada de las normas estas que estamos leyendo, no sabían nada. Entonces, se habían quedado de acuerdo en poner una letra, de las que hemos visto, la letra A, la letra B de la clasificación, ponerla en la ficha, para cuando llegasen al sitio donde iban, ya sabían cómo estaban clasificados, porque no lo sabían, pero los que donde iban sí sabían. Ya habían hablado, es decir, la letra es esto, la letra es.
Entonces está la ficha que, bueno, pues se piden todos los datos y tal, pero también se pide mucho para que denuncien a otra gente que haya visto cosas, que tal, o sea, pues, se meten mucho en denuncias para denunciar a otra gente, para el grupo este que ve que no sabemos, que no sabía, no tenía antecedentes, que sabe si alguno aparecía por aquí. Entonces, esta ficha la que todos tenían que llevar la ficha, todos, los registrados, todos. Después pasamos a los campos de concentración, que a modo de ejemplo hemos puesto unos documentos hay muchos más que están puestos en la página de Alfredo, Carlos Alfredo. Y entonces pues son algunos documentos de los que hemos puesto, que están puestos en la página de Alfredo, que lo podéis ver aquí, solo es un documento a modo de ejemplo. Está justo al lado de los balcones que hemos visto en la película. Este es el campo de concentración de la Casa de Guardia, que está al lado estuvo al lado de... Ese campo de concentración en concreto ya había sido campo de concentración, o sea, para los prisioneros trabajadores vascos, que fueron los que estuvieron trabajando los barracones. Y después metieron, pero es que en ese campo de concentración, que es una zona, llegaron a meter casi 5.000 personas. Entonces ahí, pues, es inimaginable cómo 5.000 personas pudieron estar ahí en pocos días, pero ahí estuvieron unos días. Estos son las zanjas que todavía se conservan, donde tenían el techo, bueno, unos palos y aquello también, que todavía están, que se pueden ver, ahí donde estaban los prisioneros. En cada zanja podía haber entre 25 y 50 personas. Un techado de madera. En los inviernos de Guadalajara y de esa zona en especial. Sí. Bueno, este es un listado del campo. Este no fue después de la guerra, este fue de Sigüenza, ¿no? Del campo de concentración de Sigüenza. Anteriormente después este es de Guadalajara 1, que era el campo lo que hemos dicho antes del polígono que llamaban. Después del número 2, que era las Bernardas. Estos son unos documentos con algunos nombres. Tenemos mucho más, pero vamos, tenemos una parte insignificante casi de todo lo que fueron. Esto desapareció en los años 50, el convento que estaba en la zona de la Alameda. Después en la Hispano-Suiza, los terrenos de la Hispano-Suiza. Ahí hay un detalle del escudo que quería explicar a Alfonso, que en esta postal está el escudo anterior a la República, ¿no? Y después la República se cambió y ese se conserva todavía, ese trozo. Ahí se ve el escudo real, la corona real, en la primera foto, ensanchada, bombada, y en la foto actual se ve que luego se cambió con la República a la corona mural. Para las personas que no lo sepan, en los años 20 hay una película, una serie que ha hecho Antena 3, que se llama 1921, hablando del desastre anual. Los camiones que salen en la película se fabricaban aquí, y durante la guerra civil aquí se montaban, se ensamblaban los motores de los Chacos, de los Policarpov y 15. Entonces, como veis, ya cambió. Es un detalle importante porque ese símbolo republicano ha sobrevivido al franquismo durante más de 80 años. Esto es del campo de Guadalajara 1. Este es el campo de concentración de Huete, que cuenta un listado además de los de la norma cuarta, que eran evacuados a Teca o Medina Celi. En este caso por eso queremos referiros a la página web. En la página web podéis ver las listas originales y las listas de traslados, porque muchos presos, por lo que ha explicado Julián, cuando se supieron sus antecedentes fueron enviados a Teca, sobre todo todos aquellos que eran comisarios o que eran oficiales del ejército republicano. Este es el campo de la Casa del Guarda. Luego al final lo pusieron de nombre de Miralrío y todos esos campos pertenecían a Miralrío, que decía.
Casa de Guarda, Villa de Ita, Casa de Senarindo, todos pertenecían al campo de Milagrí. Y bueno, y esto es muy resumido sobre el papel, las normas sobre el papel. Luego, en la realidad fue mucho más dura. Fue mucho más dura que esto, porque las concentraciones, o sea, muchos de los que iban, que no con buenos antecedentes, se llegaban al pueblo, y hace un poco lo estaba hablando con alguien que me decía que después de 8 meses de estar en el pueblo, pues alguien le denunció y volvió otra vez a demandar a otra vez a los campos de concentración. O sea que esto es un poco la teoría, digamos. Luego la práctica fue mucho peor, incluso hubo casos de falangistas de ir a los campos a buscar gente, pues porque habían hecho alguna cosa o lo que sea que no lo sabemos, y en fin, hubo de todo. Y bueno, pues ahora Alfonso dejo con el vídeo que hemos hecho con un dron es de los barracones. Hay otro segundo vídeo de los fortines franquistas de Algeciras, y vamos a hacer un tercer vídeo de la zona del campo de concentración, porque realmente donde se ve bien esas zanjas es desde el aire. Y bueno, la verdad que es una zona bastante deprimente pasear por esas zanjas donde había entre 25 y 50 personas viviendo allí en los inviernos aquellos tan duros. Bueno, sobre las construcciones militares, y solo un poco para recordar un poco el contexto histórico en el que nos movemos. El año 37 es el año de las grandes batallas en la Guerra Civil. Empezamos con la batalla de Jarama, una de las más sangrientas de toda la Guerra Civil. Seguimos con la batalla de Guadalajara, una de las más importantes, pero que tuvo menos bajas que la famosa batalla de Abánanes, que es menos conocida, por eso se llama la batalla olvidada, pero que tuvo muchísimas más bajas y muertos que la batalla de Guadalajara. Seguimos con la batalla de Brunete, seguimos con la batalla de Belchite, que será el inicio de la campaña de la gran batalla del Ebro, y digamos que ese año es el año de las grandes batallas. El año del 38 es cuando los dos ejércitos deciden atrincherarse y deciden fortificarse. En diagonal, desde el País Vasco hasta Almería, unos 1.700 kilómetros de trincheras y de puestos como los que vamos a ver aquí. Esto es la parte que habla Julián, la Casa del Monte, una de las zonas más importantes, y en esa casa hay una historia muy curiosa que nos contó el alcalde de Algeciras, Santos, que desde aquí queremos darle las gracias porque nos ha ayudado muchísimo en esta investigación. Aquí vivía una persona adinerada que tenía una joyería en Madrid y dos tejares en Vallecas. Entonces él era originario de este pueblo, se había hecho una casa en medio del monte. Esa casa tenía un motor para subir el agua al segundo piso, y él, en los días previos antes de la Guerra Civil, que el tema estaba muy crispado, decide enterrar de alguna manera en su finca donde estaba la casa, pues todas las joyas que tenía en la joyería en Madrid y todos sus caudales. Con tan mala suerte que lógicamente estalla la guerra y los milicianos saquean esta casa y se quedan con sus tesoros. Posteriormente esta casa la va a ocupar el coronel, que va a quedar a cargo de todo el complejo de la Casa del Monte, que iba desde Padilla de Ita, Vidal-Río, Casas de San Galindo y Villanueva de Jadraque. Un poco para que os situéis. Esto es la red de transmisiones. Utilizaban teléfonos de campaña sobre todo y radios para las zonas cercanas. Y uno de los puntos que veis ahí, veis Jadraque, Casa del Guarda. En la Casa del Guarda había un centro de comunicaciones, y ahí dentro en el museo tenéis un ladrillo que parece que lo han fabricado ayer, un ladrillo fabricado en Valladolid. Ese ladrillo, aunque no lo parezca, tiene 80 años. Y es uno de los ladrillos que utilizaron los batallones que hablaban de trabajo, que hablaba Julián, y que estuvieron trabajando en esas fortificaciones que vamos a ver ahora, del ejército franquista. Esto es un poco para que situéis la zona de la que estamos hablando. En un día se puede visitar todo perfectamente.
En Padilla de Ita, en la zona de la Cuitrera, es donde está uno de los búnkeres que vamos a ver aquí. Estamos en Casas del San Galindo, donde también hay unas casas en el valle que se asoma de Henares, y luego vamos a ver el complejo de Villanueva, que es el vídeo que habéis visto al inicio. Estos son los cuarteles que hemos visto con ese vídeo que se hizo desde el Norón. Los planos que ha conseguido Julián, como veis, muy fieles a la realidad. El largo, lo puedes explicar tú mejor. Ahí. Aquí tenemos, estas eran las dos clases de fortificaciones que había. Una era en la redonda, la de la chapa en redonda, el elefante que llamaban, y la otra que era... Estas eran para construcciones más grandes. Entonces aquí estaban dibujados, todos estos eran las camas de los barracones, esos que habéis visto que eran larguísimos. Eran Estaba todo organizado al pasillo. Y la parte de los oficiales, donde tenían los oficiales y esta por la parte, incluso tenían algunas hasta estufas tenían. Entonces están todas las medidas y todo, y por eso casi siempre eran iguales, la construcción era la misma. Un poco más, a lo mejor más larga o más, pero la construcción era la misma, las medidas y todo. Esto está muy cerca, si está a 1 kilómetro de esas construcciones que hemos visto, está todo junto. Son unas naves hoy en día agrícolas, pero como veis es el mismo tipo de construcción, y vemos la cruz de San Andrés. Esa cruz tiene 80 años y asombrosamente se conserva perfectamente, y bueno, pues creo que este tipo de símbolos de restos hay que conservarlos, porque tenemos que vivir con la historia que tenemos detrás, y las futuras generaciones tienen que aprender y tienen que saber qué es lo que ocurrió, y lógicamente pues eso está ahí y es también un tema interesante. Hoy hemos tenido requetés aquí, pues ahí dejaron ese símbolo de su ideología también, la Cruz de San Andrés. Este es el fortín de Padilla de Ita, en la zona de la Buitrera. Vais a ver en las fotografías que el ejército franquista gozaba de muchos más medios. La fábrica de matillas estaba ya en zona nacional. Las multinacionales americanas, como sabéis, la Epson, Pemex y Cemes, Cementos Mexicanos, pues suministraban material a Franco. Y eso se ve muy bien en el tipo de construcción. Esto que tiene 80 años, fijaos qué bien hecho está el encofrado, es algo extraordinario, ¿no? Este es una construcción republicana en Torre del Burgo. Aquí podemos ver, era un refugio antiaéreo, que lo construyó el 43 Batallón de Obras y Fortificaciones, la segunda compañía en concreto, y que trabajó también en las fortificaciones de Gajanejos. Un tema importante, hay dos posts de los que aquí no he puesto muchas fotos para no cansar al personal, pero hay dos posts en la página de Alfredo muy interesantes de una investigación que ha hecho Julián y Carlos, que está por ahí detrás, Carlos Pajas, sobre dos líneas defensivas republicanas, en la zona de Valdearenas y en la zona de Gajanejos. En esas líneas lo curioso es que se han aprovechado rocas para ensanchar unas cuevas y para crear también trincheras excavadas en la roca. Esto es lo que se conoce toda la hambría de Luis. Fijaos, un magnífico ejemplo de arte de trinchera. Un soldado aburrido que quizá representó ahí su casa, a la que anhelaba volver algún día en esos inviernos interminables. Tenemos que ponernos en situación, sin móviles, sin radios, sin transistores, sin nada. Los días larguísimos, sin ningún tipo de distracción, pues esto era una distracción. Las casas de San Galindo, muy cerquita del fortín de Padilla de Ita. Aquí incluso aparecen fechas, 1968. Hay también un pilón para lavar la ropa, muy interesante. Estas son en el otro lado de la carretera.
en la zona de la meseta que se asomará por el otro lado del Valdivielciel. Ahí con una fecha emblemática también, año 38, que son casi todas las construcciones, y veis que a pesar que era una construcción de guerra, que lo que importa es la funcionalidad, hay también decoración, porque veis ese enllavado se le quiere dar también un aspecto un poco más curioso a la tierra. Y bueno, esto es uno de los temas por lo que nació la asociación, para defender el búnker de Lleves que se está cayendo. Está a 10 metros bajo tierra. Como he dicho antes, era el búnker antiaéreo, era un refugio del alto mando del cuerpo del ejército, es decir, el general Mera, construidos con los mejores materiales de la época. Él era, en su vida civil, como sabéis, era albañil. Esto es la sala de máquinas. Nos han hecho muchos comentarios electricistas profesionales diciendo que los materiales son de lo mejor. Ahí veis esos tensionadores de cerámica que costarían una casta de aquellos años. Los aisladores cerámicos y grafitis, muchos grafitis, que es lo que hay que salvar. Ahí tenéis 14 de enero del 39, 7 semanas antes de acabar la guerra. UGT CNT, una momia también, para que veáis también el estado de abandono. Solamente deciros, hay un búnker en Cuenca Capital, un búnker antiaéreo, donde la gente se refugiaba, lo han cuidado, lo han arreglado y la gente lo visita. Aquí, por muchas cartas que mandemos a la Junta, por mucho ruido que hagamos, por desgracia, Guadalajara es así. No solamente hay fortificaciones, hay puntos importantísimos como los observatorios. Este es la visera de Cogolludo. Hay más. Nosotros estamos intentando hacer un catálogo, pero claro, nos queda todavía mucho por visitar. Un lugar que recomiendo también. Y esto es una red de túneles, perdón, no es de Gamista, es de División Republicana. Es una red de túneles de unos 300 metros de largo. Eso está sin excavar y está en una zona que es como una pequeña ciudad. Era el puesto de mando de la 17 División Republicana. Y esos túneles eran cuando venía la Legión Cóndor, lógicamente pues ellos se refugiaban. Este es los nidos de ametralladores de almadrones, que son los que hemos denunciado el asunto que habéis visto antes. Ahí tenéis un plano de la época, posiblemente sea el de Mera, y ahí tenéis los dos nidos de ametralladoras, muy cerquita del cruce ya de Sigüenza, como podéis ver. Muchas de estas construcciones fueron voladas también por órdenes de Franco. Como sabéis, cuando acaba la guerra civil, enseguida el mundo entra en el apocalipsis, segundo apocalipsis. Ya habíamos tenido la Primera Guerra Mundial y empezamos la Segunda Guerra Mundial. El gobierno español vive años de incertidumbre porque en cualquier momento podría ser invadido por aliados como Hitler o por no aliados. Y eso hace que se visten órdenes para volar todas las construcciones que podrían ser aprovechadas por el enemigo. Ahí para apoyar los pies de las ametralladoras, los bípodes o trípodes en función de la ametralladora que sea. Fijaos qué bien construido está. Está construido para que si cae una bomba de gran calibre, bien de aviación o de artillería, pues pueda resistir el impacto. Este es el de Alaminos. Hay dos, una a cada lado de la carretera. Uno fue volado, fue volado por estas normas que se utilizaron después de la guerra, y solo queda uno, que es este, donde al menos se ven las troneras para las ametralladoras. Este es el que mejor está. Imaginaos cómo está el otro. Esto es Masagoso. Creo que hay alguien por aquí de Masagoso también. Un plano original de la época. Ahí hay un nido de antitanque, ¿no? De ametralladoras. Hay dos en concreto. Uno está en una de las condiciones y el que mejor se conserva es ese. Este es del ejército republicano.
Veis ahí que las troneras son diferentes. ¿Por qué? Porque eso es para un cañón de 37 milímetros, un cañón antitanque, ¿eh? Y veis en qué punto estratégico está, porque el río Tajuña, de alguna manera, Masegoso estaba en tierra de nadie, en medio de los dos ejércitos, y si alguien conseguía cruzar el puente que ya había sido volado, pues el cañón antitanque evitaría que lo hicieran. Hay una historia sobre este nido antitanque. Está bien conservado por dos razones. Uno, por lo visto vivió una viuda de guerra después de la guerra aquí durante un tiempo, y en la cueva que hay detrás, que es la cueva por donde suministraban a las personas que estaban alimentando este cañón, y por eso se conserva así. Y en segundo lugar, porque la gente de Masegoso, que es lo que las autoridades deberían tomar ejemplo, pues ha decidido cuidarlo y limpiarlo, ¿eh? Es algo que es importante resaltar. Aquí tenéis otra lista del antitanque, la tronera, como veis, el panorama que divisaba. Esto es en Trijué, que es un nido de ametralladoras del ejército republicano. La idea de este es recuperar este nido de ametralladoras. Fijaos qué vista tenía, apuntaba perfectamente y se asomaba al cerro de Itra, se veía el cerro de Alarilla. El problema, ahora lo vais a ver, es que está totalmente formatado, pero está absolutamente virgen. Posiblemente hay grafitis y hay cosas que son importantes rescatar. Hace falta mucho dinero, esto ya lo intentamos ver yo en Trijueque, porque hay que sacar muchos metros cúbicos de tierra. Como veis, eso está en una ladera y se ha ido metiendo la tierra por ahí, pero fijaos en el enllagado que tiene, mucho más bonito incluso que el enllagado de los cuarteles de Algeciras. O sea que ahí el artista que lo hizo, el albañil, pues bueno, la verdad que era bastante bueno, como podéis ver. ¿Veis cómo está cegado? Porque claro, eso es una zona de arrastre donde está el repetidor de la urbanización Mirador del Cid, y todo el agua cuando llueve pues hace que se colmate. Algeciras, los que no lo conozcáis lo recomiendo, es un lugar precioso en primavera y otoño especialmente. Hay 4 fortines, uno está en unas condiciones penosas, pero bueno, hay 3 que se pueden visitar, lo mismo. La gente del pueblo lo ha cuidado y por eso están así. Este es el que está arriba del todo. Fijaos qué vista tenían. Era un búnker también franquista de la División 74. En caso que los republicanos intentaran llegar al pueblo, les tendrían perfectamente copados. Como veis, este es el que está en el pueblo, donde está el depósito de las aguas. Como veis, son para fusilería, son para fusiles, no son para ametralladoras, porque necesitan un campo mucho más abierto. Y este es el que está abajo en la vela, como veis, perfectamente conservado. Lo mismo, la gente se siente muy orgulloso, es un pequeño pueblo, pero que está muy orgulloso de estos restos y los ha cuidado. Igual los políticos, que nos cuestan tantísimo dinero, tendrían que aprender un poco. Y esto es todo. Así que... ¿Habéis pensado, Alfonso, Sí. en hacer una ruta señalizada? Sí, estamos precisamente a hacer eso. También rutas guiadas, pero para eso hace falta permiso, hace falta seguros también, ¿no? No es tan fácil y estamos teniendo algunos problemas con eso. Pero hay muchísima información que la descargamos libremente. Esto se va a colgar también, se van a filmar, que Ángel generosamente ha decidido grabar todas las intervenciones y se va a colgar en la página, con lo cual vais a poder
delimitar bien todas esas zonas. Y cualquier duda, pues bueno, ya sabéis dónde estamos en la situación. Una asociación y bueno, de tanto... Somos 8 personas, de momento. Pero bueno, había ya diferente gente trabajando en Guadalajara, Ricardo Castellano. Pero quizás de forma independiente. Nosotros lo que decidimos... ¿Pero él está dentro o...? No, él no está, él no es miembro de la asociación. Éramos nosotros lo que decimos hoy, empezamos con el tema del búnker de Lleves y vamos a seguir insistiendo porque se va a caer y es algo que vamos a perder irremisiblemente. Y bueno, la idea nuestra es que todo el mundo conozca sin ningún tipo de partidismos lo que ocurrió en Guadalajara en la guerra civil, en todos los pueblos. Luego si quieres te lo enseño, donde has visto el Palacio de Guinea, Sí. a la izquierda, al otro lado está la Unión de Arras. ¿Perdona? Había habido una administradora... Sí, exacto, queda uno, pero que está bastante mal. Sí. Como este de la... Volviendo al tema de arte, yo me acuerdo que hace muchos años la Diputación de Guadalajara encargó precisamente un catálogo de toda la fortificación de Guadalajara. ¿Qué pasó con eso? No se hizo el catálogo, no se hizo. Sí, se llegó a pagar. Vamos a ver, no sé si lo pagarían, pero eso no se ha publicado. No se ha publicado. Eso No se ha publicado. pero sí, se llegó a hacer. Pues puede ser, porque siempre digamos... Lo que pasa es que lo han metido debajo del Pues cajón. posiblemente. Pero lo único que hizo la Diputación es sufragar la publicación de un libro que se llama Guadalajara 1967, que ya no se puede encontrar y que lo publicó la Diputación, escrito por 3 o 4 personas que 2 de ellas dieron un curso en la Universidad de Verano de Atletas el año pasado. Pero del catálogo yo había oído hablar, pero eso no se ha publicado. O sea que aquí es un poco nosotros por nuestra cuenta que estamos intentando. Y claro, toda ayuda es poca. Si alguien tiene información, que se ponga en contacto con nosotros, porque también eso es importante. Hay mucha gente que nos está dando información, que nos ayuda a seguir pistas. Entonces, si alguien tiene información de Guadalajara, pues que nos lo haga saber en la página web. Bueno, Pues nada. animaros y felicitaros por esta iniciativa. Muchas gracias. Y por supuesto, vamos a coger como vale, bueno, gracias. antes de que ir con esto. Gracias.